Capítulo 3, quinta parte. Con la intención de que el hijo de Claudio se casara con Octavia, su primer paso fue conducir a la muerte a Silanus, un joven noble a quien Octavia ya había sido prometida. Su siguiente cuidado fue deshacerse de todos los rivales posibles o reales. Entre los primeros estaban los hermosos Calpurnia y su propia cuñada Domitia Lepida. Entre estos últimos estaba la adinerada Lolia Paulina, contra quien ella inventó una acusación de hechicería y traición, sobre lo cual su riqueza fue confiscada, pero salvó su vida por el emperador, que la desterró de Italia. Esta mitad de venganza no fue suficiente para la madre de Nerón. La hija de Herodías, en la historia sagrada, envió un tribuno con órdenes de traerle la cabeza de su enemigo. Y cuando se lo llevaron y encontró dificultades para reconocer esos rasgos marchitos y espantosos de una célebre belleza, se dice con su propia mano levantó uno de los labios y se aseguró de que se trataba de la cabeza de Lolia. Observe que Lady Macbeth de Shakespeare y el marido que asesina a Gertrude son meros niños al lado de esta espantosa figura gigante de acerada crueldad femenina, Farrar. Por los horribles crímenes y el terrible pecado de Agripina, Nerón se convirtió en emperador de Roma en el año 57 después de Cristo, a la edad de 17 años. Como en la cuenta ya dada, hay suficiente para mostrar lo que era realmente la monarquía romana. Y como ese es el propósito de este capítulo, no es necesario más para retratar las espantosas enormidades de emperadores individuales. Basta decir que Nerón, que en vicios degradantes, vergonzoso libertinaje y horrenda crueldad, trascendió a todos los que habían estado antes que él. Es evidente que para la producción de hombres como Antonio y Augusto, Tiberio y Calígula, Claudio y Nerón, con mujeres como sus madres y esposas, ni decir nada de Galba, Otón, Vitelio y Domiciano, que siguieron rápidamente en sucesión directa y en tan corto tiempo. Debió haber existido necesariamente una condición de la sociedad en general que correspondía a la naturaleza del producto. De hecho, ese fue el caso. Se acerca un día malo cuando se reconoce en una comunidad que el único estándar de distinción social es riqueza. Ese día pronto fue seguido en Roma con sus consecuencias inevitables. Un gobierno fundado sobre dos elementos domésticos, corrupción y terrorismo. Sin idioma se puede describir el estado de esa capital después de las guerras civiles. La acumulación de poder y riqueza dio lugar a una depravación universal. La ley dejó de tener valor. Un pretendiente debía depositar un soborno antes de poder tener un juicio. El tejido social era una masa enconada de podredumbre. La gente tenía que convertirse en una población. La aristocracia era endemoniada. La ciudad era un infierno. Ningún crimen de los anales de la maldad humana puede mostrar que no fue perpetrado. Asesinatos implacables, la traición de padres, maridos, esposas, amigos, envenenamiento reducido a un sistema, el adulterio degenerado en incestos y delitos que no se pueden escribir. Las mujeres de la clase alta eran tan lascivas, depravadas y peligrosas para que los hombres no pudieran ser obligados a contraer matrimonio con ellas. El matrimonio fue desplazado por el concubinato. Incluso las vírgenes eran culpables de inconcebibles inmodestias. Grandes oficiales de Estado y damas de la corte, de promiscuos baños y exhibiciones desnudas. En la época de César se había hecho necesario que el gobierno interfiriera y, en realidad, le daban mucha importancia al matrimonio. Dio recompensas a las mujeres que tuvieran muchos hijos. Era prohibido tener menos de 45 años y sin hijos, desde vistiéndolos de joyas y cabalgando en literas, esperando por tales discapacidades para corregir el mal. Fue de mal en peor
de modo que Augustus, en vista de que evitaban en general el matrimonio legal y recurrían al concubinato con esclavos, era obligado a imponer sanciones a los solteros a promulgar que no debían heredar por voluntad, sino de parientes. No es que las mujeres romanas se abstuvieran de la gratificación de sus deseos. Su depravación los impulsó a tales prácticas perversas que no se pueden nombrar en un libro moderno. De hecho, calcularon los años, no por los cónsules, sino por los hombres con los que habían vivido, no tener hijos y por lo tanto sin la moderación natural de una familia, se consideraba una felicidad singular. Plutarco tocó correctamente el punto cuando dijo que los romanos se casaban para ser herederos y no para tener herederos. De las ofensas que no alcanzan la dignidad de atrocidad, pero que excitan nuestro odio, como la gula y el mayor lujo depravado, los anales de la época proporcionan repugnantes pruebas. De delitos que no alcanzan la dignidad de atrocidad, pero que excitan nuestro aborrecimiento, fue dicho: comen para vomitar y vomitan para que puedan comer. En la toma de Perusium, 300 de los ciudadanos más distinguidos fueron solemnemente sacrificados en el altar de Divius Julius por Octaviano. ¿Son estas las hazañas de los hombres civilizados o los disturbios de los caníbales borrachos de sangre? Las clases altas de todos lados exhibieron una extinción total de los principios morales. Los inferiores eran ateos y prácticos. ¿Quién puede leer los anales de los emperadores sin ser conmocionado por la forma en que murieron los hombres, enfrentando su destino con la tranquilidad obtusa que caracteriza a las bestias? Aparece el centurión con mandato privado y de inmediato él, la víctima, abre sus venas y muere en un baño tibio. En el ejercicio, en el mejor de los casos, todo lo que se hizo fue golpear al tirano. Los hombres reconocieron desesperadamente que el sistema en sí era cura pasada, que en estas declaraciones no exagero, escucho lo que dice Tácito. Las santas ceremonias de la religión fueron violadas, el adulterio reinaba sin control, las adyacentes islas llenas de exiliados, rocas y lugares desérticos manchados con asesinatos clandestinos, y la propia Roma era un teatro de horrores, donde la nobleza de ascendencia y el esplendor de la fortuna señaló a los hombres para la destrucción, donde el vigor de la mente que apuntaba a la dignidad civil y la modestia que declinaba en ellos eran delitos sin distinción, donde la virtud era un crimen que conducía a cierta ruina, donde la culpa de los delatores y la paga de su iniquidad fue igualmente abominable, donde el orden sacerdotal, la dignidad consular, el gobierno de provincias e incluso el gabinete del príncipe fueron capturados por esa raza execrable como presa legítima, donde no había nada sagrado, nada a salvo de la mano de la rapacidad, donde los esclavos fueron sobornados o por su propia malevolencia excitada contra sus amos, donde los hombres libres traicionaron a sus patrocinadores y el que había vivido sin un enemigo murió por la traición de un amigo. Draper. Para completar esta espantosa imagen se requiere un toque de inspiración. Profesando ser sabios se hicieron tontos y cambiaron la gloria del incorruptible Dios en una imagen semejante al hombre corruptible y a pájaros y bestias cuadrúpedas y reptiles. Por tanto, Dios también los entregó a la inmundicia y a los deseos de sus propios corazones para deshonrar sus propios cuerpos entre ellos, quienes cambiaron la verdad de Dios en una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura más que al Creador, quien es bendito para siempre. Amén. Por esta causa Dios los entregó a afectos viles, incluso para sus mujeres cambió el uso natural en el que está en contra de la naturaleza e igualmente también los hombres, dejando el uso natural de la mujer quemada en su lujuria en el uno hacia el otro, hombres con hombres que obran lo indecoroso y reciben en sí mismos la retribución debida por su error.
y aun cuando no les gustaba retener a Dios en su conocimiento, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer esas cosas que no convienen, llenarse de toda injusticia, fornicación, iniquidad, codicia, malicia, llenos de envidia, asesinato, debate, engaño, malignidad, susurradores, murmuradores, odiadores de Dios, despreciativos, orgullosos, jactanciosos, aventureros de cosas malas, desobedientes a los padres, sin entendimiento, quebrantadores del pacto, sin afecto natural, implacables, despiadados, quien conociendo el juicio de Dios que los que cometen tales cosas son dignos de muerte, no solo por hacer lo mismo, sino por tener placer en los que los hacen. Romanos 1, 22 al 32. Cuando los cristianos de Roma leyeron esta escritura, sabían por la observación diaria que no era más que una descripción fiel de la sociedad romana tal como era, y la sociedad romana así como era, no era sino el resultado de la civilización pagana y la lógica en su último análisis de la religión pagana. La sociedad romana así como era paganismo supremo.